¿Cuántas veces nos ha pasado una conversación que te pilla por sorpresa, un comentario en el trabajo y de repente, casi sin darte cuenta, saltas? Uf, sí. Reaccionas en vez de responder. El material que hemos analizado para hoy empieza justo con eso, con experiencias que nos suenan a todos. La persona que se arrepiente de cómo le habló a un vecino en el ascensor. Esa misma. O la otra que al revés, en una comida de trabajo consiguió, gestionar su energía y todo fluyó de otra manera. Es que es una experiencia universal esa lucha. Totalmente. Pues hoy vamos a sumergirnos en unas ideas extraídas de una clase sobre Cábala que abordan precisamente esto, pero desde un ángulo totalmente inesperado. Ya te digo. El material que revisamos sugiere que hay una conexión muy profunda entre estas interacciones diarias y una realidad que por lo general no vemos. Ajá. Que es el núcleo de todo. La de que el alfabeto hebreo no es solo para escribir, sino una especie de tecnología. Una tecnología para interactuar con la propia realidad. Eso es. Exacto. Y para poder seguir el hilo, es clave entender su punto de partida, el marco conceptual sobre el que construyen todo. Vale. Plantean que no vivimos en una sino en dos realidades. A la vez. Dos realidades. Sí. Por un lado está el mundo físico, el que percibimos con los sentidos. A este lo llaman la realidad del 1%. El 1%. Y por otro, un mundo, digamos, energético, invisible, al que se refieren como el 99%. Ah, Y es ahí, en ese 99%, donde, según esta visión, reside todo el potencial, las causas de todo lo que nos pasa. La clave de nuestro análisis es cómo propone entender un puente entre los dos mundos. serio. ¿A qué se refieren exactamente? ¿Es el subconsciente, un plano astral? ¿Cómo lo definen? Es una buena pregunta, porque es fácil perderse. No lo definen tanto como un lugar, sino como la totalidad de la energía y la información que hay detrás de cualquier cosa física. La causa raíz. Entiendo. Por eso la clase empieza con esas anécdotas tan reconocibles, para aterrizar la idea. Claro. El encontronazo con el vecino, la tensión en la comida con el director financiero, o el ejemplo de ese padre que de repente consigue tener una semana mucho más paciente con su hijo. Claro, son ejemplos que conectan una teoría que puede sonar muy abstracta con algo muy de andar por casa. La frustración, la impaciencia, esas cosas. Precisamente, usan estas luchas cotidianas como el portal para introducir esa enseñanza central, la realidad del 99%. Vale. Según esta visión, ese mundo invisible es donde están las respuestas, la magia, lo que llaman milagros. O sea que lo que vemos, oímos y tocamos sería... Solo la punta del iceberg, el último fotograma de una película cuyo guión se ha escrito en ese otro plano. Me gusta esa idea del último fotograma. Para ilustrar lo limitados que son nuestros sentidos, el material da un dato que me ha dejado pensando. El de la velocidad de la Tierra. Sí. Ahora mismo el planeta se mueve por el espacio a unos 29 kilómetros por segundo. Uf, Y no sentimos absolutamente nada. ¡Cero! Es que es una analogía brutal sobre todo lo que se nos escapa. lo fascinante aquí es la implicación directa de eso. Si nos fiamos solo de lo que sentimos o vemos, nos estamos perdiendo literalmente el 99% de lo que pasa. ¡Claro! Y esto, que parece una idea filosófica, es la base para entender una historia clave que se cuenta en la clase, la de los dos místicos cabalistas. Creo que lo ilustra a la perfección. Sí, esta historia es una pasada. Trata de un hombre que está desesperado, no puede pagar el alquiler. Ajá. Va a ver a un cabalista, que es un estudiante avanzado, y este le dice, lo veo clarísimo, el casero va a venir, te va a dar una paliza y te va a echar. Huye ahora mismo. Imagínate el panorama. El hombre se queda helado, claro, pero justo en ese momento entra el maestro de ese estudiante, un cabalista de más nivel, y ve al hombre destrozado. Y le pregunta qué pasa. Exacto, el estudiante le cuenta su visión, todo orgulloso, el maestro escucha y luego le dice al hombre, no tienes nada que temer, haz justo lo contrario, quédate en casa. Que se quede. Intuyendo algo, le hace caso y se va a casa a esperar. Y claro, llega el casero. Efectivamente, llega enfurecido y le da una paliza. Tal cual. Pero la historia no acaba ahí. Aquí viene lo bueno. Cuando el casero vuelve a casa, su mujer le pregunta por el inquilino. Dice que es un hombre increíblemente amable que le ayuda cada día en el mercado con la compra. Un santo. Y el marido le confiesa que acaba de pegarle. Con la boca pequeña, sí. Y aquí viene el giro.
La mujer, que resulta que es la verdadera dueña de las propiedades, se indigna. Me imagino. Le dice, ¿pero cómo has podido? Ahora mismo vuelves, le pides perdón de rodillas y le concedes lo que te pida. Qué bueno. Y el casero, aterrado, vuelve, se disculpa, y el inquilino, que se acuerda del consejo del maestro, pide la propiedad de la casa y una suma de dinero. Y se lo concede. Es una historia tremenda. A ver, vamos a desgranarla. El primer místico, el estudiante, estaba equivocado entonces, porque acertó. Esa es la clave. No estaba equivocado, pero su visión era incompleta. Incompleta. El análisis que hacen es que el estudiante veía, digamos, el 70% del cuadro. Veía la paliza, el caos, el dolor. Y desde ahí su consejo de huir era lógico. Claro. El maestro, sin embargo, veía el 100%. Veía que esa paliza no era el final, sino el catalizador necesario para que ocurriera una bendición enorme. Entiendo. Pero es un concepto difícil de tragar, ¿eh? La idea de que un evento traumático sea un paso necesario. Suena casi a justificar el sufrimiento. Claro. Y es una objeción natural. La enseñanza que extraen no es que el sufrimiento sea bueno, es que los eventos que percibimos como negativos desde nuestra visión limitada pueden tener un propósito que no vemos. O sea, el maestro no celebraba la paliza. Para nada. Veía a través de ella. Veía la conexión causa-efecto completa, mientras que el estudiante solo veía el efecto inmediato y doloroso. Ya, entiendo la metáfora, pero me sigue pareciendo muy abstracto. Si esa realidad del 100% existe, ¿cómo accedemos a ella? ¿Nos sentamos a esperar? Porque el material sugiere que hay una herramienta activa para esto, ¿verdad? Exacto. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Como decías, Ajá. la herramienta para conectar con esa realidad completa es el alfabeto hebreo. Vale. Y hacen una aclaración muy importante. No lo presentan como un artefacto religioso o exclusivo de un pueblo, sino como símbolos de la creación, Universales. como una especie de código fuente del universo. Lo de código fuente me parece una buena analogía. De hecho, la propia etimología de la palabra hebreo que explican va por ahí, ¿no? Totalmente. Explican que hebreo, su raíz ibri, viene del verbo pasar o cruzar. Un pasaje, como un puente. O sea, la idea es que las letras son el puente para que la energía de ese 99% cruce a nuestra realidad del 1%. Has dado en el clavo. Esa es la idea que proponen. Las letras no serían solo para escribir, sino un conducto, una tecnología para hacer pasar la energía desde lo infinito a lo físico. Son la interfaz. Vale, esto me vuela la cabeza. En un vídeo que se incluye en la fuente, hacen una comparación que me parece genial para entender esto. La del nylon. Sí, explican que nylon es un acrónimo de Nueva York y Londres, una etiqueta arbitraria. Ajá. Y lo contraponen con el hebreo, donde sostienen que las palabras no son arbitrarias, sino que describen la esencia energética de las cosas. El ejemplo paradigmático que usan es la palabra davar. Sí, En hebreo, davar significa dos cosas a la vez: palabra y cosa. palabra y cosa. Sí. La explicación que dan es que desde esta perspectiva no hay diferencia. En el momento en que la energía se manifestó como una palabra, esa vibración se convirtió en la cosa. La palabra no describe el objeto, la palabra es la vibración del objeto. Es que te obliga a pensar. ¿Y si las palabras tuvieran un ADN energético? Es una idea potentísima. Y llevan esto hasta el primer versículo del Génesis. Sí, señalan algo que suele pasar desapercibido en las traducciones. ¿El qué? En el texto original, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, hay una palabrita de dos letras que nunca se traduce. Et. ¿Et? Y esas dos letras no son casuales. Son Aleph, la primera letra del alfabeto, y Tav, la última. Espera, a ver si lo he entendido bien. Me estás diciendo que, según esta interpretación, la frase podría leerse como: en el principio creó Dios el Aleph Tav, el alfabeto, y después los cielos y la tierra. Que lo primero que se creó fue el abecedario. Sí, Esa es exactamente la interpretación que se ofrece. Que el alfabeto no es una invención humana, sino el conjunto de herramientas, los ladrillos, el código primario con el que se construyó todo lo demás. ¡qué fuerte! O sea, antes de la luz o la materia, estaban los bloques de construcción energéticos, las letras. Esa es la idea. Vale. Si aceptamos esta premisa, ¿cómo funcionan? ¿Cómo se usa esta tecnología en la práctica? Ahí entra el siguiente nivel. Exploran la gematría,
que es la idea de que cada letra hebrea tiene un valor numérico. No es solo un símbolo, también es un número. Y eso revela conexiones ocultas, ¿no? El ejemplo que dan es buenísimo, el de las 3 palabras. Exacto. Toman la palabra amor, que es ahabá, luego cuidado o preocupación por otro, de aga, y finalmente la palabra uno, ejad. Amor, cuidado y 1. Vale. A simple vista, 3 conceptos distintos, pero cuando calculas su valor numérico, A ver, ¿cuántos suman? No me lo digas. las 3 suman exactamente lo mismo, 13. Qué fuerte. O sea, no es una metáfora. Es que, según esto, las propias matemáticas del idioma te están diciendo que la definición del amor verdadero es cuidar de otro como si fuera uno contigo. Está hardcodeada en el sistema. Esa es la conclusión a la que llegan, que hay una capa de información matemática debajo del significado superficial. Y a partir de aquí se introducen los 72 nombres de Dios. Que por lo que explican no son nombres para decirlos en voz alta, ¿verdad? En absoluto. Se aclara que no son nombres para pronunciar, sino 72 combinaciones de 3 letras hebreas. Y la práctica no es la lectura, sino el escaneo visual. Escaneo visual. La analogía que utilizan, que me parece muy actual, es la de un código de barras. Me gusta. Entonces, para que me aclare, sería como si cada combinación fuera un código QR que, en vez de llevarte a una web, descarga una energía específica, como certeza o sanación en tu sistema. Dicho así suena a ciencia ficción, pero sí, esa es exactamente la idea. La idea es que al ser escaneado por el alma, a través de los ojos, se activa una frecuencia particular. Hay combinaciones para todo. Y esto nos lleva al Zohar, el texto central de la Cábala. La práctica es la misma, escanearlo, pasar la vista por las letras que están en arameo sin entender ni una palabra. Y aquí comparten un testimonio que es bastante impactante. Cuéntalo porque es el ejemplo perfecto de cómo se supone que funciona esto. Pues es un hombre, empresario muy racional, muy escéptico. Alguien le regala el Zohar y lo tiene en la mesilla 2 años sin tocarlo. Le pareció una superstición. ¿Y qué pasó? Que estaba pasando por una época de estrés brutal y, por pura desesperación, una noche dijo, bueno, ¿qué tengo que perder? Y empezó a escanearlo 10 minutos cada día, solo pasando los ojos por encima. Sin entender nada. Absolutamente nada. Y cuenta que a las pocas semanas, sin cambiar nada más en su vida, empezó a sentir una calma que no había experimentado en años. Uf. Que en las situaciones que antes le disparaban el estrés, de repente las gestionaba con una tranquilidad pasmosa. Y dice que empezó a presenciar lo que él llama pequeños milagros en su vida. Esto plantea la pregunta del millón, claro. Un momento. Con todo el respeto, ¿me estás diciendo que este hombre cambia su vida por mirar un libro que no entiende? Suena a efecto placebo, ¿no? ¿Cómo lo justifican? Es que esa es la pregunta clave que ellos mismos plantean, y la respuesta es fascinante. Dicen que el objetivo no es convencer a la mente lógica, sino todo lo contrario, es saltársela. ¿Saltársela? Sí, argumentan que los ojos son las ventanas del alma. Cuando lees para entender, la información pasa por el filtro del intelecto, del ego, que juzga y duda. Ah. Pero al simplemente escanear, la energía de los símbolos entra directamente al alma, sin filtros. No es comprensión intelectual, es transmisión a nivel de vibración. Uf, es un cambio de paradigma total. Estamos programados para creer que el conocimiento solo entra por el cerebro, por el análisis, y aquí proponen que puede entrar directamente, por los ojos, al alma. Es mucho en lo que pensar. Totalmente. Fíjate en el recorrido. Hemos empezado hablando de una bronca en un ascensor y hemos acabado hablando de un alfabeto que funciona como un código fuente cósmico. ¿Ya ves? La idea que lo une todo, creo, es mirar más allá de la superficie, de lo que parece obvio, ya sea en una discusión con un vecino o en la página de un libro antiguo. En definitiva, lo que estas fuentes proponen es un tipo de saber muy diferente. No es un conocimiento intelectual, sino uno que se presenta como energético y, sobre todo, experiencial. Eso es. Es un sistema que desafía cómo entendemos el lenguaje, la realidad. Es importante recordar que estamos explorando lo que proponen. No se trata de aceptarlo ciegamente, sino de entender la lógica interna de este sistema de pensamiento que es, como mínimo, fascinante. Y para terminar, una reflexión final que se extrae del material y que me dejó dándole vueltas. Mencionan que la famosa frase mágica, abracadabra, que asociamos con los magos de feria, Ajá. en realidad proviene del arameo, la lengua del Zohar.
Y su significado original es crearé mientras hablo. Crearé mientras hablo. Exacto. Y si tomamos la premisa de esta enseñanza, aunque sea por un momento, de que cada palabra que pronunciamos no es solo aire vibrando, sino que lleva una carga, una energía creativa, la pregunta que queda en el aire da un poco de vértigo. ¿Qué realidad estamos construyendo cada uno de nosotros momento a momento con las palabras que elegimos sin siquiera ser conscientes de ello?